nosotros. Es debido a que, fíjense que en el proceso embrionario, cuando se está formando el feto, realmente en las capas de ese embrioncito que se está formando allí, básicamente hay una que se llama el ectodermo. Y el ectodermo es como un tubo. Si vemos las dos partes del tubo así en esta forma, una corresponde a la boca, a lo que va a ser la boca, y la otra al ano. O sea que todo el tubo digestivo se empieza a formar a través del ectodermo en la etapa embrionaria. Entonces, debido a que es un tubo, pues nosotros conversamos, nosotros hablamos, de alguna manera se fuma o de alguna manera estamos en una reunión y estamos conversando, entonces tragamos aire. Y es normal, y eso no es solamente de los humanos. Ustedes han visto que los perritos, los gatos, todos los pets que tenemos también expulsan gases y eso es normal, lo vemos en los bebés. Sin embargo, es importante que entendamos que esa sensación de hinchazón, esa sensación de pesadez, la inflamación, el dolor tan desagradable, la sensación de flatulencia, que no sientes como que no te aguantas ni siquiera la ropa, eso ya empieza a mostrarnos una sintomatología de algo que puede manejarse realmente en forma muy simple, pero que en la medida que lo estemos viendo como muy repetidamente en nuestro diario vivir, vamos a tener que entrar en acción. Y básicamente, pues como les decía, estos gases se van formando y van inundando el estómago y también el intestino. Y básicamente, imagínense que cada gas es más aproximadamente el tamaño de una pelota de fútbol. Perdón, de fútbol no, de golf. Y uno puede expulsar entre 10 y 20 al día. Y lo importante es que no sean olorosos y sobre todo que tampoco sean dolorosos, ¿sí? Entonces, esa sensación tan desagradable es generada porque se van formando como una especie de burbujas al interior del abdomen. Pero en la medida que por circunstancias de pronto sociales, que uno no pueda expulsarlos en algún lugar porque es incómodo, porque puede molestar a las otras personas, por la vergüenza que uno pueda sentir, entonces uno se las aguanta y en el proceso de estar aguantando la expulsión, entonces se va inflando e inflando más. Y fuera de eso, tenemos también eructos, ¿sí? Los eructos son parte también de la misma forma en la que el sistema digestivo está expulsando un aire que no tiene que estar allí. También se puede sentir esa sensación del reflujo gastroesofágico e inclusive se puede acompañar de ardor, ¿sí? Entonces las personas, los pacientes que tienen reflujo, también de quemazón. Ahora, el paciente cuando llega te dice, mira, es que hasta me tomo un vaso con agua y ya inmediatamente estoy sintiendo la sensación de distensión. O simplemente cuando como chicle, o de pronto cuando termino de comer, ya me tengo que zafar la ropa porque yo siento que el abdomen ya como que no me da. Esa característica es típica de esta disfunción. Si nosotros tomamos radiografías, ustedes pueden observar que en estos punticos donde está señalado se observan unos tonos un poco más oscuros. Eso nos está mostrando los sitios donde hay gases, ¿sí? En la medida que los especialistas la toma de radiografía
ellos saben claramente cuáles son gases y cuáles no. Lo importante es que identifiquemos que mucho de dolor en el hipocondrio izquierdo, que es en la zona debajo de la costilla, en el lado izquierdo sobre todo, es donde la gente más comúnmente se queja de molestias por el problema de la inflamación o de esa distensión abdominal. Y entonces cuando uno siente esa sensación tan desagradable, lo primero que pensamos es que el problema está en el colon, ¿cierto? Porque uno el dolor lo sientes allí. Pero resulta que en la búsqueda de soluciones, la medicina funcional ha descubierto que realmente el principal responsable no es el colon es el que sufre las consecuencias, pero realmente el que está produciendo el problema es el señor estómago, ¿sí? Y entonces ese aumento incluso hasta de la temperatura se debe a que en el estómago no estamos teniendo un pH apropiado. ¿Qué significa un pH apropiado? O sea, lo ideal para que tengamos una buena digestión incluye que ojalá de 1, máximo 2. Es decir, que tienen un pH más o menos entre 3 y 4. Eso significa que ya no es lo suficientemente ácido. Entonces, debido a esta disfunción, nos vamos a encontrar con una cantidad de problemas de orden fisiológico. Es decir, por ejemplo, si aquí en el estómago no tenemos el pH entre 1 y 2, ocurre que entonces no producimos una sustancia que se llama la pepsina, ¿sí? Y esta pepsina es una enzima que nos ayuda a romper las proteínas que son los derivados de animales, por ejemplo, cuando se come carne de res, de cerdo, pollo, pescado. Esas proteínas y algunas proteínas vegetales también deben ser divididas en pedacitos, quebradas en el estómago, ¿sí? Gracias a la pepsina. Pero si no tenemos suficiente pH ácido, entonces esas proteínas no se van a romper y van a seguir su camino hacia abajo a través del intestino, y entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a tener el romper, pasan enteras a través del hueso y entonces empiezan a hacer un proceso de putrefacción que es el que genera entonces los gases y el dolor. Ahora, una vez que el estómago ya tiene su pH perfecto, lo que cuando el estómago siente que llegaron, por ejemplo, grasas, entonces inmediatamente se genera una alarma que manda una sustancia que se llama la colecistoquinina, que es la que hace que se encienda un interruptor en la vesícula biliar para que a su vez la vesícula biliar empiece a generar una serie de enzimas que son las enzimas pancreáticas, ¿cierto? O sea, la vesícula saca su producción de bilis, pero al mismo tiempo el páncreas empieza a sacar también sus amilasas, sus lipasas, y entonces todas estas sustancias unidas al secretarse sobre ya el intestino ayudan a que se termine de hacer el metabolismo de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas. Entonces, este proceso, en la medida que no se dé en forma armónica, porque tenemos el problema de que el pH del estómago está demasiado
alto, o sea, se vuelve más alcalino. Recordemos que el pH tiene unos valores que van de 1 a 7 para la parte que es ácida y de 7 cuando es la parte alcalina. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nuestro pH en el estómago esté muy ácido para poder nosotros, la prima señal de apoyo a nuestro sistema digestivo que puede ayudar a resolver tomando el vinagre de sidra de manzana, una cucharada, y lo diluimos como el tamaño de una copita de agua, lo disolvemos y nos lo tomamos siempre como norma antes de cualquiera de las 3 comidas principales. Eso es una manera no solamente preventiva, sino curativa, porque también nos ayuda con los temas relacionados con la gastritis y también con la presentación del nivel bacteriano, como es el caso del Helicobacter pylori, muy yendo hacia el lado alcalino. Entonces, los agentes patógenos, una bacteria que se subió de un sitio donde supuestamente tiene que estar, que es en el intestino grueso, se sube hacia el estómago y entonces allí hace su casita y empieza a generar toda la cantidad de complicaciones que produce el Helicobacter pylori. Pero una vez que yo mantengo el pH en 1 o en 2, el Helicobacter pylori también desaparece. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta porque nos va a servir muchísimo para ayudarnos con esta molesta situación de la distensión abdominal. Y empiezan entonces las recomendaciones simples y sencillas para que evitemos al máximo tener este problema de la distensión. Hacer el ejercicio de inspirar, sostener y volver a sacar el aire por la nariz. Hacerlo como ejercicio, como se enseña, por ejemplo, en el mindfulness, y en la medida que nos vamos acostumbrando que mantener la respiración nasal es clave para evitar al máximo que entre tanto aire al tubo digestivo. Otra de las recomendaciones muy importantes es que tratemos de comer despacio. Miren, los hindúes son tan exigentes con esto que hay la medicina de 50 exagerado. Aquí en Occidente, digamos que aceptamos como cualquier cosa que yo me meta a la boca, es la sensación de que ya
Recording in progress. Conversación, y resulta que si uno está ahí y que tengamos un pequeño accidente donde la comida, en lugar de bajar por el esófago, se nos vaya una partecita a través de la tráquea, y ahí sí que tenemos gran tos, incluso una sensación de ahogo tremenda. Eso ya sería pues ya la exageración, pero es importante recordar que en la medida que nosotros sepamos y recordemos que la digestión siempre debe empezar en la boca. Acuérdense que la boca genera saliva. En la medida que nosotros más y más mastiquemos, más y más está secretando saliva, las glándulas salivares, y entonces la comida ya se está cargando de tiamina, de una serie de sustancias que me ayudan a digerir el carbohidrato desde la boca. Ahora, en la medida que nosotros tengamos en cuenta estos dos principios, y sobre todo también el siguiente, en países como Colombia, cultura, porque generalmente la gente es muy acelerada, come a las carreras, tienen 10 minutos para almorzar y llegar nuevamente a la oficina, y entonces y es por eso que están pues aumentando la problemática para generar más gases, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo recomendable y que ya está demasiado probado por la medicina funcional? O sea, la comida, si uno se está atragantando, es porque no está masticando bien y porque está comiendo muy rápido. Hay personas que tragan y no han terminado casi que de tragar y ya están con el siguiente bocado listo. Entonces, lamentablemente esa velocidad para comer está generando unas bolsas de aire que van a ser las precursoras, digamos, de estos problemas de flatulencia. Que pasen aproximadamente de 2 a 3 horas. Nosotros, por la cultura que nos viene de la madre patria, tenemos por acá la costumbre de los ancestros de hacer la famosa siesta después de comer. Mire, si usted quiere hacer siesta y quiere descansar para que haga una buena digestión, hágala pero sentado o semi sentado, pero nunca acostado. O sea, debe quedar con un ángulo aproximadamente de 45 grados, porque usted se puede recostar y cerrar los ojos e incluso dormir, pero no acostado. Esa es una gran e importante recomendación. Hay mucha gente también que tienen problemas porque debido a su parte laboral llegan muy tarde a la casa, no han comido, entonces comen a las 9, 10 de la noche y están tan cansados que inmediatamente se acuestan. Pues eso es muy mal hábito y contribuye a que tengamos no solamente los problemas de gases, sino que tengamos reflujo y que tengamos dificultades para conciliar el sueño por estar en un ciclo que no es apropiado para irse a dormir. El estómago debe estar vaciado antes de uno irse a descansar. Ahora, dentro de las costumbres que son buenas, y tomar aproximadamente 1 o 2 vasos con agua en ayunas. ¿Qué les recomendamos además? O sea, pongan su accesorio de tal manera que envuelva el vaso, y esa agüita que sea la que estemos tomando en ayunas. Esa agua, si quieren, le pueden echar unas gotitas de limón. Eso genera lo que se conoce como el reflejo gastrocólico, y es muy bueno para hacer que el estómago ya esté más hacia el lado
ácido y que pueda facilitar la digestión, por ejemplo, del desayuno, ¿sí? Ahora, lo otro es que, aparte de que no nos acostamos después de comer, es importante antes que caminemos, ¿sí? Para ayudar al proceso digestivo. No irse a trotar ni nada de eso, sino moverse, no quedarse tan quietos. Y esas caminatas, pues nos sirven para todo, nos sirven para la parte muscular, para la parte respiratoria, pero estando hablando de la parte digestiva, cada vez que nos movemos, cada vez que damos el paso, los músculos y las vísceras se mueven y están generando como una especie de masaje interno que hace que se muevan las vísceras, especialmente el intestino, y que entonces se facilite el proceso digestivo. Que esas cámaras de aire se vayan quedando dentro del intestino. Ahora, si ya tienes un problema de flatulencia que es muy repetido, evita tomar cerveza. ¿Por qué? Porque es que la cerveza es un líquido que se fermenta muchísimo. Es un líquido que en la medida que tanto la cerveza como es a través de un proceso de fermentación. Entonces le estamos dando más elementos al estómago para que haga más fermentación, así que no es lo más recomendable. Dentro de los procesos que hay que tener muy en cuenta para evitar el proceso de la distensión, máximo las digestivas, pero que han retirado la vesícula, pues tienen más problemas en la digestión de grasas. Y entonces, cuando comen grasa, que tienen estos problemas de distensión, porque todos los alimentos que estén preparados con harina de trigo, los tienen que evitar, ¿sí? Y que hay que comer otros carbohidratos, por ejemplo el maíz o por ejemplo la quinoa, a cambio, y en lugar de comer arroz blanco, coman arroz integral y que eviten otro tipo de harinas como el pan de yuca o el pan de maíz o el pan de quinoa, el pan de papa, mejor. Y a pesar de que son de otras harinas o de otros carbohidratos, directamente el tema. Lo otro es acostumbrarnos a evitar al máximo el consumo de dulces, de mermeladas, de estos alimentos que hacen con chocolate líquido o la misma esa miel que se le echa también a los pancakes. Todo eso es muy detonador de gases. Y fuera de eso, pues se ha visto también que cuando se come demasiada fibra es necesario ayudar a organizar el bolo fecal. Hay muchas personas que le tienen alergia o se ponen mal cuando comen ciertos tipos de fibras vitales. Hay algunas personas que inclusive cuando comen almendras, ponerlas en agua unos 5 minutos y ya después quitarle la cascarita y ahí sí podrían pues comer las almendras o tomar la leche de almendras. Las raíces o el brócoli también en muchos pacientes generan el problema de la inflamación. Inclusive hay personas que no les caen muy bien, por ejemplo,
la quinoa. Recording in progress. También hay ejercicios para desinflamar el abdomen. Ponerse en posición de 4 patas y después balancear el cuerpo hacia atrás, como si me fuera a sentar en los talones, y quedarme en esa posición aproximadamente 1 o 2 minutos y volver otra vez a la posición de 4 patas y volver a bajar y volverlo a repetir por ahí unas 3 o 4 ciclos de estos, y eso nos va a ayudar, como les decía, con el movimiento en la región abdominal. Otro ejercicio muy simple y muy sencillo es que estando de pie, entonces hagamos una flexión de tronco, flexión de rodilla hasta que lleguemos abajo, separamos bien los pies y sin levantar talones hasta donde puedan. Si no pueden hacerlo sin apoyo, pues sosténganse de algo y bajan para que tengamos bien flexionadas las rodillas, las caderas y que la espalda esté hacia adelante. Esto nos está haciendo una especie de muelle que empuja y permite que los gases salgan y se abra toda esta zona para poder que se evacúen los gases. Esta posición también es muy buena, si la pueden hacer también colocándose en 4 patas y subiendo una pierna que la lleven lo máximo que puedan contra el abdomen, y es muy cómoda y fácil de hacer. Perdón, un momento. Otra de las recomendaciones es que nos hagamos masajes, ¿sí? El masaje abdominal es un masaje que debe seguir el intestino grueso. Tiene en el lado derecho, es por donde está la parte ascendente, luego viene la parte transversa y en el lado izquierdo viene en la parte descendente, que es por donde ya está el bolo que tiene que salir. ¿Qué les recomiendo? Pongamos el accesorio en la zona del colon descendente y luego con un aceitito, que puede ser un aceitito mineral o un aceitito de estos que tienen algún tipo de medicamento, eso nos puede ayudar a que sea más suave, y la idea no es hacer presión fuerte, sino suave, para que estemos como movilizando esas burbujas para que le ayudemos a salir, y al final bajamos por el lado descendente como si estuviéramos ayudando a empujar esos gases hacia abajo. Pero les recomiendo por favor que previo a eso coloquen el accesorio durante mínimo 7 minutos para que vean el efecto tan rápido que es. Igual a las personas, esto es un paréntesis, a las damas que sufren de cólicos menstruales, también colocar el accesorio en la zona del vientre es muy, muy efectivo para quitar los cólicos menstruales. Bueno, también los bebés lloran muchísimo porque también se cargan mucho, sobre todo cuando la mamá le está dando el biberón en lugar de su seno. Y en ese caso, entonces, esta maniobra, que es simplemente cogiéndole los piecitos al bebé, sosteniéndole un poquito el abdomen y empujándole las rodillas contra el vientre, allí entonces se genera ese mismo movimiento y ayuda a la expulsión del gas. Entonces, así como se le hace al bebé, se lo podemos hacer al adulto también, ¿sí? Y dentro de las bebidas carminativas, es decir, las que se utilizan para ayudar a generar esa desinflamación en el abdomen, pues aquí les dejo muchas porque son bastantes las que hay. Gracias a Dios, las abuelas desde hace muchos años, yo creo que a todos nos dieron alguna de estas aromáticas o de estas infusiones con todas estas plantitas que nos ofrece la naturaleza. Incluso hay veces en que se hacen mezclas, por ejemplo la de jengibre, un poquito de jengibre rallado con un poquito de clavo de olor,
y un poquito de menta, o si no, o solamente de jengibre, o solamente, porque el jengibre tiene la característica de que es un desinflamatorio, el clavo de olor también es muy bueno, la menta relaja, también tenemos a la manzanilla, tenemos al hinojo, ¿sí? Y en general, cuando tenemos mucho dolor, uno de los que produce mejor solución al problema es el anís estrellado, ¿sí? Que lo conseguimos muy fácilmente. El tecito de hinojo es muy efectivo. El agave, la plantita de agave, también de pronto revuelta con un pedacito de penca sábila, se pueden mezclar y hacer una bebida con esto y ayuda muchísimo a suavizar la acidez. Igual también está la bebida como de albahaca, ¿sí? Estas agüitas que utilicemos para hacer las bebidas, ojalá sea un agua que previamente haya estado ionizada, ¿sí? Otras bebidas carminativas son, por ejemplo, el agüita de perejil, el tecito de salvia, el de cardamomo, el de tomillo. Con el tomillo en general, las abuelas lo preparan es con limón, ¿sí? Y hay una bebida que esto es muy oriental, pero que ellos consideran que es una bebida como magistral para los problemas de la distensión y es básicamente una bebida en la que se toma una partecita de zanahoria con otra partecita de remolacha y con una manzana. Entonces, sin pelar, se lavan bien las zanahorias, se lava bien la remolacha y la manzana, y sin pelar la manzana y sin pelar la zanahoria, las picamos y en cambio la remolacha sí hay que quitarle la cáscara y se pica en trocitos pequeñitos y se licúa todo esto y se sirve y se toma inmediatamente. Aprovechen y utilicen el agua ionizada. Ahora, hay algunas medicinas que son muy efectivas, que las venden sin receta y que yo creo que se consiguen en cualquier país, pero básicamente es que tengamos en cuenta que es importante tener higiene con respecto al tema de, de hacerlas, de purgarse, ¿sí? Hay que mirar si estamos con altos niveles de parásitos, porque los parásitos en general aumentan esta problemática. Entonces, una vez que ya tengamos descartado que ya estamos limpios de parásitos, ya nos desparasitamos, entonces una tableta después, antes de cada comida de este producto homeopático que es el gastrocinesine. Es muy efectivo y para las personas, por ejemplo, cuando lo coge a uno ese dolor y esa molestia cuando está de viaje, que generalmente es cuando uno cambia el tipo de alimentación a la que uno está acostumbrado y es cuando se generan más estos problemas. Importante mantener siempre el uso de probióticos y de prebióticos. Se deben tomar durante un tiempo mínimo después de purgarse, más o menos de 6 semanas, pero siempre mantenerlos y lo mismo que las enzimas digestivas. La que más se recomienda son las enzimas de papaya, que es la famosa papaína. Es muy buena. En algunos países lo venden sin fórmula médica, también utilizan esta que es la simeticona, que es muy conocida. Ahora, pero ojo que cuando estas recomendaciones de las que acabamos de hablar no ceden, es porque vamos a tener que estudiar más a fondo la causa del problema. Ahí es cuando ya vamos a tener que empezar a buscar ayuda médica porque
eso puede estar significando que si el dolor continúa, si tenemos problemas incluso para la evacuación, en donde el dolor ya se vuelve insoportable, a veces se hace como una torsión del intestino y el dolor es agudísimo. Entonces hay una serie de enfermedades que podrían ser las causantes del problema. En algunas se puede tratar de una manera relativamente fácil y otras de pronto ya son un problema mucho más grave. La más común es que tengamos un problema en la microbiota, como les decía, en donde la presencia de microorganismos tipo bacterias, virus, hongos y parásitos esté muy alta, esté por encima del 60%. Ahora, en el caso, esto es lo que se conoce como disbiosis, ¿cierto? Cuando hay problemas con esto. Entonces, es importante ya que con el doctor estudiar cuál ha sido como la historia de esa higiene que has tenido con los parásitos y en la medida que tengamos mucho tiempo sin desparasitarnos, pues lo primero mandatorio es hacer eso. Bueno, otra cosa es que una gastritis también puede ser una de las causas principales del problema de la aerofagia o una úlcera que esté en actividad. Los pacientes que tengan problemas de colelitiasis, es decir, los cálculos en la vesícula, detrás de un problema de flatulencia puede haber un hígado graso, que es lo que se conoce como esteatosis hepática. También puede haber una pancreatitis, puede haber una pancreatitis autoinmunitaria, que así se conoce, o algo más serio como una enfermedad de Crohn, que es un problema muy delicado en el intestino, o puede haber diabetes, o puede haber esto que se conoce como el síndrome de evacuación gástrica que rápida, es decir, que el estómago se desocupa demasiado rápido y eso es un problema que lo tienen que manejar junto con los especialistas en gastroenterología. Y otra de las cosas pues, más serias que puede estar pasando es que de pronto haya una tumoración, un cáncer. Entonces, por eso es importante que por favor consulten a sus doctores. Es demasiado importante. Nosotros tenemos la gran ventaja de que en nuestro accesorio nos está ayudando a disminuir mucho los síntomas, pero acordémonos de esa recomendación que acabo de decir y ayudémonos con nuestro accesorio. Esto va a ser buenísimo, pero hay que cambiar hábitos. En la medida que sigamos fumando, que sigamos tomando líquidos en las comidas, que sigamos hablando mucho cuando estamos comiendo, que comamos demasiado rápido, todo eso influye pues en el proceso de la inflamación. Entonces, acordémonos de estarle poniendo debajo del vaso nuestro accesorio para que se vaya haciendo el proceso de ionización a la agüita y definitivamente pues esto es como las principales recomendaciones del día de hoy. Espero que sea de utilidad y les agradezco mucho pues que nos hayan estado acompañando en esta sesión del día de hoy. Entonces vamos a parar el compartir y ahora sí, mi querida Margarita, si alguno tiene alguna pregunta o quiere compartirnos alguna experiencia, pues aquí estamos para escuchar. Claro que sí, doctora. Bueno, hay varias manitas levantadas, nos quedan 10 minutos escasos, así que por favor sean breves en su participación. Adelante, Aura Rosario. Hola, hola. Aura Rosario, a la una. Aló. Hola, buenas noches. Hola. Te escuchamos, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Quería averiguar, decía que en una agüita aromática caliente se puede colocar la tarjeta, o sea, no hay problema con el calor. En el vasito.
No, la idea es que el agua que utilices para hacer la aromática ya haya sido ionizada, ¿sí? Pero no dice que se pasa el efecto rápido al separarlo de la tarjeta. Tú puedes ponerla, pero que no esté muy caliente debajo cuando ya la dejas como reposar un poquito, Sí. debajo de la tacita. Ajá. Y allí entonces que la agüita antes la hiciste ionizar y después para poder echar los ingredientes, pues tuviste que de pronto cocinar, ¿cierto? Claro. Sale el agua bien caliente, entonces ya la dejas reposar con cualquiera de los vegetales que te acabo de recomendar, y entonces pones también tu accesorio debajo y eso sería tomársela calientita, pero no hirviendo. No coloquen el accesorio en zonas demasiado calientes ni demasiado frías, no se recomienda. O sea, ¿en cuánto tiempo se pierde el efecto de la ionización? Normalmente lo que se recomienda es que cuando uno vaya a tomar, esté colocado el accesorio puesto en el vaso, ¿no? O sea, que no se separe. Es en simultánea. Ya. Doctora Marta, ¿será posible? El otro día dieron la conferencia de lupus. ¿Dónde se coloca la tarjeta cuando hay lupus? Mira, el tema del lupus es un problema sistémico, ¿cierto? Que tiene que ver muchísimo con el sistema inmunológico. Hay órganos muy importantes en el sistema inmunológico que son el timo y el vaso, ¿sí? Entonces, en esos dos, por ejemplo, podría ser. Ya. Por ahí está viendo. ¿Cómo? Luego de que se haya curado la persona, ya se puede quitar las tarjetas de los sitios y se deja una sola. Sí, o sea, es que en términos generales lo interesante con el accesorio es que si el paciente está demasiado sintomático, digamos, es que uno le pone varios, ¿cierto? Porque a veces un problema en el abdomen, por ejemplo, puede estar reflejando un dolor en el cuello, ¿sí? Entonces, si le duele el abdomen, pero también le duele el cuello y también le duele el hombro, sobre todo en el lado derecho, que es en el lado del hígado y el lado de la vesícula, ¿sí? Entonces, el dolor en el cuello y en la escápula y en el hombro son reflejos de esa situación. Entonces, se pueden poner varios accesorios en las distintas partes. Pero ya cuando se cesan los síntomas, con que mantenga una permanentemente 24/7, con eso es suficiente. Listo, Aura, ahí está su respuesta. Muchas gracias. Vamos nuevamente con Carmen Osorio. Adelante, Carmen. Hola, muy buenas noches. Carmen, bienvenida. Quería preguntarle, cuando hay amibas, ¿qué se debe hacer? Purgarse, mi amor. Hay que desparasitarse. La amiba es uno de los parásitos más difíciles, y por eso yo siempre recomiendo a los pacientes que si llevan más de un año sin haberse purgado con medicina convencional, farmacéutica, digamos, lo hagan. Y pregúntenle a su doctor de cabecera si tienen algún protocolo en especial. Pero básicamente lo importante es que se hagan la desparasitación. Por ejemplo, yo recomiendo durante 3 días, ¿sí? Porque en esos 3 días matamos al papá, a la mamá, a los hermanos, a los vecinos de todos esos microorganismos. Pero a los huevitos no les hacemos nada. Entonces, a los 15 días hay que volver a hacer una segunda toma, pero nada más de un solo día. Y ya entonces ahí sí ya matamos a los buenos y a los malos, a todo el mundo. Entonces ya nos quedó limpio el colon, pero nos quedó sin bacterias. ¿Ves? Ahí lo que tenemos es que sembrar una nueva microbiota, y por eso es que hay que estar tomando los probióticos y los prebióticos para sembrar ya bacterias buenas, que son las que necesitamos tener en el intestino. ¿Durante cuánto tiempo?
Normalmente yo mando por lo menos mínimo 60 días de probióticos después de haberse purgado. Gracias, muchas gracias. Dios te bendice. Gracias a ti por Igualmente. participar. Ok. Gracias, Carmen. Adelante, Enrique. Tu audio, por favor. Ahí está, ya se escucha, ¿verdad? Ya te Sí. escuchamos. Bienvenido. Nada más para hacer la aclaración que la ionización es un proceso físico o químico mediante el cual una sustancia se carga con iones. Entonces, en base a la observación que se hizo hace unos momentos, va a perder la ionización cualquier agua que se haga antes de hervir. Entonces, la ionización tendría que hacerse ya con el té o la infusión ya hecha, entonces sí se puede acercar el accesorio para proceder a la carga de iones de forma física. Pero el hervir antes o el ionizar antes un agua para después hervirla, pues se va a perder el proceso de ionización. Nada más era Gracias, la sí, aclaración. tienes toda la razón. La idea con esto es que estén todo el día tomando agua ionizada. O sea, normalmente yo mantengo mi vaso aquí al lado y está el accesorio allí puesto. Puede ser en el costado o puede ser por debajo. Pero cuando ya vayamos a hacer la infusión o el tecito, el agua caliente y después ponemos el accesorio envuelto alrededor del vaso y ya, cuando lo vamos a tomar, pues lo tomamos con el accesorio adjunto. Esa es la idea. Y muchas gracias a ti por Gracias, aclararnos. Enrique. Muy querido. Adelante, Conchita. Hola, buenas noches a todos. Oigan, un compartir de mi parte un poquito peculiar, ya saben que yo soy peculiar, ¿verdad? En fin, el día que me di cuenta que mi vida era conocida a nivel internacional, no, dije, pues ya ni qué hacer. Resulta que yo considero que yo tengo testimonio en cuestión de todo este asunto de las fetulencias, porque, pues bueno, antes del accesorio, créanme que yo era una persona bastante fetulenta, pero bastante, ¿eh? En mi casa decía, no, es que no hay nadie que te gane. Entonces, hoy por hoy, que tengo el accesorio y el agua ionizada, mermó, pero en un 95-97% la cuestión de los gases, y la verdad es que sí. Claro que también he tenido, como usted dice, doctora, modificaciones de hábitos. Por ejemplo, uno de los detalles que me inhibió el agua ionizada fue el gusto por la cerveza, pero ese es un punto, y además pues habré ido aprendiendo en el trayecto de estar aquí en los Zoom, en comer de mejor manera y estas cosas, pero sí, mi testimonio es que en el momento que uso el accesorio y además el agua ionizada, merma bastante toda mi cuestión de fetulencias. Excelente, Conchita. Muchas gracias por participar. Gracias, doctora, a usted por su tiempo. Gracias, Margarita. A ti, Conchita. Saludos. Adelante, Fanny Matos. Buenas noches. Yo quisiera saber cómo podemos medir el pH del estómago. ¿Cómo se puede medir el pH del estómago? ¿Medirlo? Ajá. O sea, básicamente es más por el resultado de tu digestión, pero tomar una muestra, pues imagínate, es el ácido clorhídrico del estómago y es tan delicado que eso te quema. O sea, si tú tomas una muestra de ácido clorhídrico, te quema. Normalmente eso no se hace ni en laboratorio ni nada. Cuando hacen las gastroscopias, de pronto se podría pedir que a través se saque una muestra y se hace la biopsia y de pronto allí también se puede ver si hay si el pH lo pueden estudiar también, porque eso es muy fácil. Eso se utilizan unas cintitas que se meten dentro de la sustancia donde se esté estudiando
y inmediatamente se sabe si el pH es ácido o es alcalino y te dice el número, ¿no? Te dice si es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive también hay para ponerlo en la lengua. Si uno Sí. lo pone un momentico en la lengua, Ajá, ok. se da uno cuenta. Y las Por- venden en muchas partes, en las farmacias, las venden las cintitas y entonces te ok, pueden también. ok. Sí, porque como usted dijo que uno debía tener el pH ácido, pues en dos, Sí. que era lo Uno, recomendable. ideal 1 o 2, Ideal sí. 1 Entonces, o 2, exacto. para podernos asegurar que eso es así, entonces es importante tomar el vinagre de sidra de manzana o el poquito de jugo de limón y Ok. hacerlo en la mañana. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de que tengo mi agua ionizada Ujú. y con mi accesorio ahí puesto le pongo un poquitico de limón y esos son los 2 primeros vasos con agua que me tomo en ayunas. Entonces ahí es donde hago el reflejo y entonces ya mi estómago ya está en un pH excelente para poder desayunar. Ok, ¿y el agua ionizada puede ser como el agua alcalina? ¿O son dos cosas diferentes? Lo que pasa es que en el momento en que tú estás colocándole el accesorio al agua, lo que tú estás haciendo es generar ese campo electromagnético que te está aportando iones, ¿sí? Mientras que la alcalinización, hay muchos filtros, por ejemplo, que aportan un proceso que permite Sí, que los yo, minerales permitan llegar a un estado alcalino, ¿sí? sí. Pero son dos cosas un poco diferentes. Ah, ok. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, gracias. Ok, Muy amable. a tus órdenes. Bueno, Listo, Margarita. con la última, Sarita Salazar, adelante, Sarita, breve, por favor. ¿Puedes abrir tu cámara? A ver. Bueno, así no te escuchamos. ¿Aló? Hola. Aquí Te estamos. escuchamos, Sarita. querida. Buenas noches. Buenas Hola. noches. Mira, yo tengo recién desde el 13 las noches usando el accesorio, desde el 13 recién. Y el primer día comencé a tener muchas cosas que hasta me asustaron. Quería saber, me comenzó a sentir un sabor a metal en la boca, pero muy fuerte, a sentir un olor también en la placa, como a cloaca, así muy fuerte. Entonces, yo pensé que era un compañero que tenía al lado ese momento, y ¿qué pasó con ese chico? ¿No se bañó? ¿Qué pasó? Pero no entendía por qué comenzó a oler así fuerte, y estábamos en el Hotel Marriott, un hotel muy limpio, ¿no? Entonces me pensé, qué raro, ¿qué es lo que pasa? Y después, cuando ya estamos viniendo, se me aflojó el estómago. Es una correteadera en pleno centro comercial buscando el baño, y la doctora con la que estaba en ese momento me decía, no, sí, es crisis curativa. Le digo, pero tan rápido, ¿qué es lo? Y nos tuvimos que venir, pero yo hasta sudé frío. Yo tengo un problema de hace muchos años que yo no sé qué es lo que tengo en realidad. Yo babeo demasiado en exceso en las noches, solo cuando duermo. Hace 2 días he seguido babeando, pero la densidad que tenía ya es menos. Ya no es como lo que sentí en ese momento, y quisiera saber por qué he tenido esta sensación, hasta se me adormecía un poco, me daba un poco de calambre por acá, y no me lo quité. La doctora me dice, si te pasa mucho, si sientes mucho, que te sácalo. Entonces yo estaba entre no me lo quito. Yo quisiera saber qué es eso que sentía, qué es lo que me pasó. Mira, como se trata es de balancear, ¿sí? El sistema cuando empieza a actuar, ¿qué es lo que se está dando cuenta? Que hay un imbalance tremendo, que estaba llena probablemente de toxinas, ¿sí? Y que en la medida que la parte hormonal, todo el tema enzimático, todo empieza nuevamente a estar en orden gracias a que se está ionizando todo el campo electromagnético. Entonces, en el momento en que se genera el balance,
hay que sacar esas toxinas. Por eso te puso en ese corre-corre. Hay muchos pacientes que hasta vomitan, ¿sí? O sea, les dan náuseas, vomitan, se marean en los primeros minutos, ¿sí? Y entre más, digamos, delicado, más débil estés, pues más van a ser los síntomas en términos de la reacción. Pero lo bueno es que, pues como llevas tan poquitos días, probablemente puedas sentir un poquito de molestias, a veces un poquito de, pero en la medida que te estén dando, te lo pones y ya quedas armonizada completamente. Pero no le tengas miedo que el accesorio para nada te va a generar ningún efecto nocivo a tu cuerpo, para nada. ¿Me escuchas? Se nos fue. Bueno, Hola. listo, Sarita, ahí está tu respuesta. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, recuerden que pueden escribir si tienen dudas, preguntas, algún comentario o bien si tienen algún testimonio, pueden escribirnos al correo especialistasnumi@gmail.com los días miércoles a las 11 horas, hora Nueva York. La doctora Romina Malano, directora de especialistas, responde todos los correos completamente en vivo. Así que ustedes deben conectarse para escuchar la respuesta que le dé nuestro especialista. Y bueno, doctora Marta Lucy, tema interesante como siempre, muchas gracias. Quedaron algunas dudas todavía en el chat. Por último, están preguntando cómo realizar el agua con vinagre. Parece ser que muchas personas no entendieron bien. Y ya por último, para cerrar. El agüita con el vinagre de sidra de manzana aquí le decimos como una oncita, ¿sí? Y le echas una cucharada de vinagre de sidra de manzana, lo revuelves bien y te lo tomas antes de las 3 comidas. Ahí entonces esperas 10 minutos y después ya puedes ir a desayunar o a almorzar o a comer. De eso se trata. Es el mejor remedio, hasta ahora dentro de lo que, y ahora ya allá en México, ahora que estuve, Recording de lunes a jueves en este mismo horario tenemos Zoom de especialistas y diariamente está un especialista diferente compartiéndonos toda su sabiduría, conocimiento y toda su experiencia con el accesorio cuántico. Así que los invito que además, por eso nos gusta también que ustedes participen con sus testimonios. Los testimonios también son vivencias personales en las cuales, como ahorita los que participaron contando sus testimonios, vamos aprendiendo de todas esas dudas que muchas veces nos surgen, sobre todo cuando somos nuevos, ¿ok? Así es como la temática que hacemos aquí, por eso es que es importante que ustedes participen levantando la manita, abriendo su cámara, haciendo la pregunta en vivo,
o bien de preferencia, porque ya no dábamos incluso oportunidad, no tanto que hicieran preguntas, sino que ustedes participaran con sus testimonios, que finalmente es lo que importa más. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál fue tu sintomatología? Y así también le puedes comentar a la doctora o al especialista que esté en este momento. Los días miércoles, por eso anotamos el correo, a las 11 horas, hora Nueva York, no sé de qué ciudad o país seas, pero puedes conectarte y si tú has escrito un mail, ahorita terminando este Zoom, puedes escribir un correo, ahí puedes enviar todas tus preguntas y los días miércoles son exclusivamente de preguntas y respuestas de nuestra especialista, la doctora Romina Malano. Pero doctora, antes de irnos, no quiero dejarlo con esa duda porque también, si la he escrito varias veces, es porque yo sé que tiene también esa inquietud. Así que vamos a regresarnos a su pregunta. A ver, déjeme buscarla, Víctor. Pero sí quería comentarles esta parte para que todos estemos en la misma información. O si quieres avanzar tu manita, Víctor, déjame ver. Él estaba preguntando, doctora, en especial, ¿qué nos puede recomendar para el tratamiento del tubo digestivo Barrett? ¿La tarjeta cuántica puede servir para este tratamiento? Mira, acordémonos de un principio fundamental. El accesorio no cura nada. El accesorio lo que hace es balancear el campo electromagnético para que el cuerpo tenga después la recuperación natural que tiene para defenderse de cualquier situación. Entonces, por eso es que vemos tan diferentes tipos de resultados, desde cánceres, Parkinson, problemas digestivos, problemas musculares, etcétera. ¿Por qué? Porque es que no se trata de que actúen ni sobre el sistema digestivo únicamente, ni sobre el sistema muscular, actúa sobre todo, ¿sí? Y lo más importante en todas estas disfunciones es que la parte mecánica esté resuelta, es decir, que si hay alguna alteración que esté generando la disfunción biológica, pues eso ya tiene que ser visto por el especialista y una vez que esté tratado, entonces como apoyo al procedimiento que le estén haciendo o al tratamiento que le estén haciendo, el accesorio le sirve para desinflamar, para mantener un equilibrio en todas sus funciones hormonales, para hacer que en ese punto de implosión que ocurre precisamente a nivel cardíaco, pues coloquemos permanentemente nuestro accesorio a las 24/7 para que se vaya generando la armonización y para que apoye y ayude a todos los procedimientos que normalmente esté haciendo el especialista, ¿sí? Pero aquí nunca decimos que el accesorio sana esto o sana aquello, no. En general lo que hace es, como les dije alguna vez en otra conferencia, cuando nos hacían el ejercicio de las limaduras de hierro en el colegio, en donde nos daba el profesor de física unas limaduras de hierro para que las ordenáramos y nos decía, no pueden tocarlas, sino que intenten organizarlas, pero muevan el papel de alguna manera. Y entre más lo movíamos, más se desordenaban esas limaduras de hierro. Pero después él llegó con un imán y simplemente lo colocó debajo del papel e inmediatamente se organizaron las limaduras de hierro. Pues eso es lo que hace el accesorio. Hace es una armonización del campo cuántico en el cual se están moviendo las células, ¿sí? Entonces, cuando es como que si fuera una pecera y la pecera estaba sucia, tenía el agua sucia, no le habían quitado la comidita extra que el pececito no consumió, le pusieron el oxígeno y entonces ya el agua volvió otra vez a dejar de ser ácida y se le volvió con un pH normal. Pues bueno, esto es lo que hace el sistema. El accesorio lo que hace es armonizar todo el funcionamiento biológico, el sustrato biológico, para que las células vuelvan otra vez a estar en orden. Pero si hay algún asunto mecánico, por ejemplo, hay algún paciente que alguna vez me decía que si la consecuencia de una fractura que pegó mal
y que tiene una angulación que no es apropiada con el accesorio, se podía corregir. Miren, allá hay un problema mecánico, ¿sí? Que para poder que se organice una fractura que está angulada, pues hay que volver otra vez a refracturar y estabilizar para que vuelva otra vez a quedar como debe ser. Pero en la medida que haya algún problema funcional, para eso está el especialista, para que mire si realmente hay algo allí que haya que corregir a nivel quirúrgico, mucho más profundo y más agresivo. Y en el caso ya de las tumoraciones con el cáncer, pues si el paciente necesita quimioterapias o radioterapias, hoy en día la combinación entre la medicina moderna y lo que se está haciendo con campos electromagnéticos y con medicina cuántica, con todas las ayudas externas, está generando un equipo de trabajo muy interesante en donde los pacientes están mejorando muy, muy bien. Así que, pues, si de pronto no habíamos visto esa pregunta, me disculpas, pero tranquilo, usa el accesorio 24/7 y sobre todo ponle en el enfoque el propósito de lo que quieres lograr. Acuérdense que no es solamente con este problema, es con cualquiera. Así una persona puede tener hasta un tumor cancerígeno en la cabeza, pero si esa persona se pone su propósito de cambiar hábitos alimentarios, de cambiar primero que todo su actitud, desde la conciencia es capaz de sanar cualquier cosa, ¿sí? Así que no se trata simplemente de darle al accesorio la responsabilidad sobre un cambio mecánico. Es imposible.